Quiero compartir con ustedes arrancar con un pedacito de un pasaje, una porción pequeña de Romanos 12:9. Y voy a leer esa pequeña porción de Romanos 12:9 que dice que el amor sea sin fingimiento. El pasaje es un poquito más largo, me quedo con esa frase. Romanos 12:9, que el amor sea sin fingimiento. Quiere decir que ya en tiempos de la iglesia primitiva, ya la iglesia, por lo menos en Roma, había aprendido a fingir amar. Fingir significa actuar, significa simular, significa representar. En pocas palabras, cuando terminaba el culto y salían a la puerta y se saludaban, decían que Dios te bendiga, y por detrás, ojalá cuando cruces la calle te pise un auto, una cosa así, ¿no? Fingir amar. Y no hay cosa más sublime que el amor. Si vos vas a 1 Corintios 13, te encontrás que no hay cosa más sublime que el amor. De hecho, sabemos que Dios se autodefine a sí mismo como amor. 1 Juan 4:8 dice que Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que simular, fingir, o fingir amar, o simular amar, es tergiversar una de las cosas más sublimes que el Señor nos ha dado, su presencia misma, porque Él es amor. Yo sueño con una iglesia en donde nos amemos los unos a los otros. Sueño con una iglesia en donde nos amemos los unos a los otros. Dios nos invita, la propuesta de vida de Dios es que nosotros podamos avanzar con las heridas o enfrentar las heridas de nuestro pasado y de nuestro presente a través de su amor. Una herida que está siendo sanada por Dios, o una herida que está en proceso, que ya fue sanada o que está en proceso de sanar por Dios, es un regalo de sanidad para todos aquellos que nos escuchan. Por ejemplo, imagínense al que ha sido abusado, al que ha sido golpeado, al que tiene problemas matrimoniales, o el divorciado, el que salió de la cárcel, pero también al abusivo, pero también al que decidió avanzar con un aborto, etc. ¿Me entienden? Imagínense a todas estas personas heridas. Pueden poner ahí todas las heridas que se les ocurran, a los maltratados ahí, a los rotos. Imagínense esas personas que ahora están siendo sanadas por Dios, o que han sido sanadas por Dios, ahora se convierten en un regalo de sanidad para aquellos que pasan por la misma situación. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros, y creo que no es algo exclusivo de nuestra iglesia, creo que es algo exclusivo del cristianismo, es algo que está en todo el cristianismo. Nosotros venimos a la iglesia, o el cristiano, vamos a decirlo así, viene a la iglesia y oculta sus heridas. Hay una frase muy popular. Cuando alguien comete algo malo, dicen, mirá, y ese va a la iglesia. ¿La conocen o no la conocen? ¿Qué mensaje hay encerrado en esa frase? Que los que van a la iglesia no hacen cosas malas. El mensaje que está dentro de esa frase es que los que van a la iglesia son los buenos y los que no van a la iglesia son los malos. Ese mensaje que es tan popular y que lo conoce el cristianismo desde hace milenios, ¿es bíblico o no es bíblico? Silencio. ¿Es bíblico o no es bíblico? No es bíblico. Es popular
pero no es bíblico. Y si alguien no está de acuerdo, lo invito a que busque en la Biblia hijos de Dios perfectos. Si vos encontrás en la Biblia un hijo de Dios perfecto, que nunca cometió ningún error y que no necesita un Salvador, entonces esa frase tiene razón. Los buenos están acá y los malos afuera. Nosotros siempre decimos, no nosotros, el cristianismo, siempre ha asegurado, por lo menos desde hace un tiempo hasta ahora, que la iglesia es un hospital, ¿o no? ¿Sí? Bien. ¿Quiénes vienen al hospital? ¿Los sanos o los enfermos? Entonces esa frase no tiene cabida en el cristianismo. Porque a la iglesia no vienen los buenos, vienen los que tienen necesidad, los enfermos. Los sanos, o los que se creen sanos, diría Jesucristo, son los orgullosos que creen que no necesitan un Salvador y se quedan afuera. Ahora, fíjense, supongamos que yo digo que la iglesia es un hospital, ¿sí? Y yo voy al hospital central y me encuentro con que todas las personas enfermas que están adentro, internadas, simulan estar sanas. Fingen estar sanas. Hay uno con una fractura de fémur que corre por los pasillos o intenta correr para simular que está sano. Hay uno con COVID ahí que no puede ni respirar, pero anda cantando algún canto lírico para simular de que no tiene nada, de que está sano. Si yo voy al hospital central y encuentro que todos los enfermos que están ahí simulan estar sanos, entonces yo cuando entro voy a decir, me equivoqué. Este no es un hospital, esto es un psiquiátrico. ¿O no? Ahora, viene alguien roto. ¿Saben lo que es una persona rota? Es un término que se popularizó hace un tiempo, que son personas heridas, imperfectas, personas que están sufriendo algún problema y están entonces rotos y necesitan ser sanados o arreglados. Supongamos que viene una persona rota a esta iglesia y esta iglesia es un hospital y entra y los ve a todos, a ustedes y a mí, todos perfectamente vestidos, perfumados, hablan maravillosamente, usan términos eruditos, ¿no? Y todos la tienen clara, todos vegetarianos, todos veganos, ninguno con exceso de peso como el pastor. ¿Me entienden, no? Todos vestidos de gala. Y entra una persona rota y los escucha hablar y dice, no, esto no es para mí. Acá son todos perfectos. Acá no hay lugar para un roto como yo. Da la vuelta y se va. Si la iglesia es un hospital y acá venimos los que tenemos grandes necesidades de Jesús porque estamos muy enfermos por una enfermedad que se llama pecado. Entonces, ¿por qué damos o nos esforzamos por dar una apariencia de perfección? ¿Por qué? ¿Por qué fingimos lo que no somos? Si yo entro en una iglesia que dice que es un hospital para personas espiritualmente mal y veo que los de adentro están todos geniales, entonces no es un hospital, es un psiquiátrico. Solamente que un psiquiátrico espiritual. Nosotros, ¿saben cuál es nuestra autoridad para predicar a Cristo? ¿Saben de dónde sacamos autoridad para predicar a Cristo? De nuestras heridas que están siendo sanadas por Cristo. O de nuestras heridas que han sido sanadas por Cristo. Si yo vengo a la iglesia y les cuento de mis debilidades y les cuento cómo estoy alcanzando la victoria en Cristo sobre mis debilidades, eso me da autoridad para salir y predicarle a otros
y decirle, no te vengo a hablar desde la perfección, te vengo a hablar desde el dolor del pecado, porque yo soy un pecador como vos. ¿No notan ustedes que a veces, lamentablemente, entre iglesias cristianas de diferentes denominaciones hay una lucha de quién es mejor? ¿O me parece a mí? Porque las iglesias quieren ser mejor, las iglesias quieren ser perfectas. Y las iglesias jamás serán perfectas. ¿Saben por qué? Porque están llenos ¿de qué? De imperfectos, como nosotros. ¿Por qué entonces vivimos luchando, tratando de dar una imagen de perfección cuando no lo somos? Repito, esto no es exclusivo nuestro, el cristianismo está teñido con esta mentira de que los buenos están adentro y los malos están afuera. La frase debería ser que los malos que han reconocido su necesidad de Cristo están adentro, y los malos que son orgullosos y que todavía no reconocen su necesidad, ¿están dónde? Afuera. Pero en definitiva todos somos malos. Romanos 3, del 10 al 12 dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se fueron del lado de Dios. Ahora, ustedes dirán, pastor, esto tendrá base bíblica. 1 Corintios 12:9. 1 Corintios 12:9. Fíjense lo que dice Pablo acá. Perdón, 2 Corintios. 2 Corintios 12:9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, pero Dios me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme, habré de presumir, dicen otras versiones, en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. ¿De qué va a presumir el apóstol Pablo? De sus debilidades. ¿Quién, y seamos honestos, quién en las iglesias, quién viene a presumir de sus debilidades? ¿Quién se levanta, llega acá al frente, toma el micrófono y dice, anoche estuve 4 horas mirando pornografía? ¿Quién entra a esta iglesia y presume de sus debilidades? Porque tenemos una imagen queremos dar una imagen ¿de qué? De perfección. Queremos venir acá y en las 2 o 3 horas que estamos acá, queremos dar una imagen de perfección, de que la tenemos clara. Y posiblemente hablamos de una manera que en nuestra casa no hablamos, pero aquí sí hablamos de una manera. Y nos vestimos de una manera que en nuestra casa jamás nos vestiríamos. Queremos dar una imagen de perfección. Nadie viene aquí a presumir de sus debilidades. Y el apóstol Pablo dice, he descubierto que cuando yo soy consciente de mis debilidades, entonces me hago fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios reposa ¿sobre quiénes? Sobre los débiles. Y a veces, nosotros somos muy finos teológicamente, porque no tenemos un testimonio que pueda resumir la doctrina. A veces somos muy finos con los versículos que hablan del sábado, muy finos, porque posiblemente nosotros no disfrutemos del sábado. El sábado es una carga, me tengo que levantar temprano, ir a la iglesia, con el calor que hace. Y estamos esperando que terminen las horas del sábado para poder empezar a hacer las cosas que me gustan. Posiblemente, no sé, por ahí estoy equivocado, pero por ahí a alguien le pasa. Y entonces, como no tenemos un testimonio que resuma la doctrina, somos especialistas en la doctrina y conocemos cada pasaje, cada versículo de la doctrina. Y cuando damos un estudio bíblico, en lugar de resumir con mi testimonio lo grandioso que es el sábado, lo que hago es darle un estudio bíblico exegético sobre lo que la Biblia dice del sábado. Porque lo importante, claro, como yo no lo disfruto, como es mi privilegio hacerlo, bueno, no, yo entonces mi fuerte, ¿qué es? La doctrina, ahí. Porque si el sábado es tan increíble como Dios quiere que sea,
¿Por qué nos cuesta venir el sábado? ¿Por qué nos cuesta? Porque el sábado a la tarde es el gran problema, ¿no? Es el gran problema. A la mañana más o menos, a la tarde. ¿Por qué? Pablo entiende que la vida cristiana es una carrera. En Filipenses 3:12 dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Él entiende que es una carrera, entiende que es una lucha, y entiende que en esta lucha a veces estamos bien y a veces estamos mal, a veces estamos ganando y a veces estamos perdiendo, a veces vamos punteros y a veces vamos en la cola. Él entiende y no tiene problemas con eso. Él dice que se jacta en sus debilidades y después en Romanos 7:14 dice, porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero, eso hago. Él se presenta como una persona perfecta o como una persona rota. Como una persona rota. Entonces, si el gran apóstol tiene esta actitud, ¿por qué nosotros tenemos una actitud diferente? ¿Por qué queremos dar una imagen de perfección? ¿Por qué queremos dar una imagen de que la tenemos clara en toda, cuando no es así? Yo sueño con una iglesia en la cual podamos entrar, o cualquier persona que camine por ahí pueda entrar y pueda sentir que acá hay personas como esa, como él, como ella, que son rotos y que están en la lucha y que mediante Cristo están alcanzando las victorias que necesitan para tener una buena calidad de vida y para ser salvos. Yo sueño con esa iglesia. Yo a veces me pregunto si la manera en que yo me he visto no ahuyenta a las personas. Si la manera en que yo me he visto, porque de pronto dicen, y te ven trajeado así, y capaz que la vestimenta está haciendo, esta vestimenta así, con este cuerpo perfecto, no, mentira, capaz que está haciendo una barrera para quién. Para que él dice, no, como que la vara es muy alta. Yo a veces me pregunto, porque yo quisiera que nuestra iglesia fuera una iglesia en donde cualquier persona rota que pase por ahí entre y se sienta como en casa. Porque acá vienen los rotos que necesitan a Cristo para ser sanados. Aquí vienen los enfermos que necesitan a Cristo para ser sanados. No vienen los perfectos. No existen los perfectos. Y cuesta mostrarnos vulnerables. Porque si yo vengo y me muestro vulnerable y en la iglesia no hay amor, van a fingir que se interesan por vos, pero cuando te des vuelta te van a carcomer con el chisme, ¿o no? Te van a comer, ¿viste? ¿Viste cómo vino vestida, no? ¿O no pasa esas cosas? ¿No? Entonces, y de paso ese es el secreto. ¿Saben cuál es el secreto para no fingir? El secreto para no fingir es que hay un ambiente de amor. Yo en mi casa no tengo que fingir. Yo en mi casa no tengo que mostrarme de otra manera que... O sea, en mi casa yo me muestro como soy. ¿Por qué? Porque en mi casa me aman, y porque me aman, me van a aceptar tal como soy. Entonces, si quiero hacer un chiste, hago un chiste. Si me quiero, no sé, poner bermudas color fucsia, me pongo, no las tengo, pero si quisiera, podría hacerlo. ¿Me entienden? O sea, en mi casa no necesito fingir, porque sé que me aman y me aceptan como soy. Y aceptan el proceso de crecimiento en Cristo que tengo todos los días, a través del cual, cuando yo me acerco a Cristo, Cristo me va cambiando. Me aman y me aceptan y me ayudan en el proceso. Para que la iglesia no finja amar, no caiga en la trampa de la iglesia de Roma, de andar fingiendo amar, tenemos que amar en serio.
Y cuando amamos en serio, nos toleramos. Cuando amamos en serio, no tengo que andar disimulando. ¿Me entienden? No tengo que amar, no tengo que venir y simular ser alguien que no soy. Porque me aman, y como me aman, me aceptan como soy, y me acompañan en el proceso de ser mejor cada día en Cristo. Pero cuando en la iglesia no hay amor, fingimos. Cuando en la iglesia no hay amor, oculto todas mis debilidades. A través de una buena ropa, de un buen lenguaje, de una buena alimentación, a través de buenos donativos, ¿por qué no? Para dar una imagen de lo que no soy. Porque no me puedo mostrar como soy. Porque como no me aman, si me muestro como soy, me descuartizan con el chisme. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando, así es el cristianismo hoy, con todas sus denominaciones. Así es, en mayor o menor grado. Habrá iglesias mejores e iglesias peores, pero todas estamos en esta misma línea. Esto ya me pasó muchas veces. Voy a contar uno de tantos casos que me ha pasado. Había un hermano de iglesia, o sea, una persona, no se había bautizado todavía, pero hacía unos 6 meses que asistía a nuestra iglesia. Había tomado todos los estudios bíblicos, venía los sábados a la iglesia. Era un hermano más, no se había bautizado, pero era un hermano más. Y entonces los hermanos lo animaban y le decían, ¿por qué no te bautizas? O sea, has aceptado todo, entendés el valor que tiene Cristo en tu vida y lo que ha hecho Cristo. O sea, estaba en perfectas condiciones para poder tomar el paso del bautismo. Y él como que siempre ponía alguna excusa y demás. Entonces un día yo voy a hablar con él, ¿sí? Había hablado varias veces con él, pero ese día fui a hablar de manera particular, por ese tema en particular. Y entonces él me dijo algo muy interesante. Él me dijo que bueno, él había, en esos 6 meses que él ya asistía a la iglesia, había intentado que su esposa asistiera a la iglesia. Y su esposa no quería saber nada con la iglesia. Entonces, como su esposa no quería saber nada con la iglesia, él sentía que había fracasado como cristiano. Y entonces dice, paso a informarle que yo voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Y por qué vas a dejar de ir a la iglesia? Le digo. Porque a la iglesia, me dijo él, van las personas perfectas, van las personas que tienen todo claro y que hacen las cosas bien. Y yo no he hecho las cosas bien. Así que, pastor, le informo que voy a dejar de ir a la iglesia. A mí se me encendieron todas las alarmas. Porque ese es el concepto que la gente tiene del cristianismo. Los buenos están acá y los malos están afuera. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. Con diferentes detalles, diferentes pecados, con diferentes situaciones. Pero el principio ahí, la cuestión es la misma siempre. Es la misma siempre. Y entonces miren, me tomó mucho trabajo hacerle entender de que justamente porque él sentía que no llegaba a la norma, tenía que ir a la iglesia. Porque vos a la iglesia no tenés que ser bueno para ir a la iglesia, sino que tenés que ir a la iglesia como sos y Dios te hace bueno. La frase es muy linda, pero a la hora de la práctica parece que nos cuesta un poco ponerla en práctica, valga la redundancia. Y entonces yo me pregunté, ¿qué imagen tiene la gente de nosotros o del cristianismo? Imagínense gente rota, con problemas matrimoniales, con los hijos, problemas de violencia, problemas de honestidad, los problemas que a ustedes se les ocurran, de adicciones. ¿Qué imagen tiene? Voy a ser bueno para después ¿qué? Ir a la iglesia. ¿Cuándo van a ir a la iglesia? Opción 2. O sea, opción 1, voy a ser bueno para ir a la iglesia. No van a ir nunca. Opción 2, voy a fingir ser bueno para que en la iglesia me acepten y no me critiquen. Y ahí capaz que tengo alguna posibilidad de salvarme. Opción 3, voy a ir a la iglesia como estoy.
como soy. Porque sé que ahí me van a amar, me van a soportar y me van a acompañar en el proceso de sanidad en Cristo. ¿Cuál de esas tres opciones encaja esta iglesia? Yo acá soy visita. ¿En cuál de esas tres opciones encaja esta iglesia? No me contesten, por favor. Trátenlo en junta. ¿En cuál de esas opciones encaja esta iglesia? Y esto es más fuerte de lo que ustedes creen. Hace unas semanas fui al cardiólogo, una visita de rutina al cardiólogo, ¿no? Voy a la cardióloga y después los resultados tenía que llevárselo al médico clínico. Cuando estoy con la cardióloga, me dice, ¿vos sacaste turno para presentarle esto al clínico? Y me dice, le digo, sí, el doctor fulano, no voy a decir el apellido, fulano. Ah, mi esposo, dice. Mi pareja, dijo, no dijo mi esposo. Ah, mi pareja, dice, sí, él es mi pareja. Así que dice, sí, bueno, dale estos resultados a él. Unos pocos días después, con los resultados de la cardióloga, voy a verlo a él, al doctor. Y entonces, como es la primera vez que iba a ese clínico, me pregunta todos los datos, ¿no? Nombre, apellido, dirección, dónde vivo, ¿no? ¿A qué se dedica? Esa siempre es la pregunta difícil, ¿no? ¿A qué se dedica? Cada vez que decís que sos pastor, dejan de escribir, se les cae la lapicera y te miran a los ojos, ¿no? Y cuando le dije que sí, y cuando me dijo que le dije que era pastor de la iglesia adventista, sucedió lo que siempre sucede. Y entonces después se reponen, ¿no? Y siguen escribiendo. Y me dice, ¿usted estudió en la Universidad Adventista del Plata? Sí, correcto. Le digo, estudié ahí. Digo, ahí. Se ve que conocía a los adventistas. Y entonces empezó y siguió preguntándome. Y me dice, ¿y toda su familia es adventista? Sí, le digo, mi esposa y mi hija son adventistas. ¿Y su familia paterna es adventista? No, soy el único en la familia. Y esas preguntas no tenían nada que ver con la historia clínica, pero evidentemente necesitaba saberlo, ¿no? No, le digo, yo soy el único. No heredé la religión, no la heredé. Es un camino que decidí tomar. A partir de ahí, él era el que se movía con mucha soltura, ¿sí? Y que era así muy dinámica la charla, se puso incómodo. A partir de ahí yo noté que se puso incómodo, sonreía, ya no me miraba a los ojos, miraba al techo, yo noté que se puso incómodo. Y seguimos hablando y él estaba visiblemente incómodo. Y le digo, me parece que la doctora, la cardióloga que me atendió es tu esposa. Y ahí se puso más incómodo todavía. Y no, dice, no, y no me miraba, ¿no? Dice, no. No, dice, no. Es que estamos flojos de papeles, me dice, ¿no? Y yo sabía que hacía referencia a que al no estar casados, no tenían el papel de que están casados, la libreta o el acta de matrimonio. Y entonces le digo, ¿y por qué? No, dice, porque no. Llevamos 20 años juntos, pero no nos hemos casado. Y le digo, no te preocupes, es una decisión, o sea, como ustedes quieran. Y me quedé con esa sensación de que una persona que sabe que está haciendo las cosas no conforme a la voluntad de Dios, cuando se encuentra con un religioso, entre comillas, se siente incómodo. ¿Por qué? Porque los religiosos son perfectos, según el concepto popular, y los no religiosos son imperfectos. Y no hay lugar, no hay cabida para que convivan juntos. Entonces yo dije, ¿qué imagen estoy dando yo como pastor? Que las personas que están en pecado se sienten incómodas delante de mí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué imagen? Leí una frase los otros días que decía, muchas personas se entregan a sus pasiones y pecados porque la iglesia les dice, la iglesia cristiana en general, les dice que hasta que no sean buenos, Dios no los va a amar. Claro, imagínate, tengo que ser bueno para que Dios me ame,
y a partir de ahí integrarme al cuerpo de Cristo, eso nunca va a suceder. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y esa es la realidad de muchísima gente. Muchísima gente. Por eso les digo, yo sueño con una iglesia en donde la gente rota, la gente con problemas, pueda entrar y sentirse cómoda. Porque acá también somos gente rota, que estamos en Cristo superando nuestras debilidades. Y entonces no hay nadie mejor que otro. Sencillamente, este es pecador por una cosa, este es pecador por otra, y este es pecador por otra. Somos todos malos, todos necesitamos de Cristo, no hay ni un justo. Y acá el protagonista no es el que se porta mejor o el más vegetariano. El protagonista es ¿quién? Cristo, que es el que sana. Cristo, que es el que sana. Y no hablo en contra del vegetariano, yo soy vegetariano. No hablo en contra de los que no quieren comer animalitos. Pero cuando la iglesia es un museo de santos, en lugar de un hospital de enfermos, el protagonista es el más santo. Pero cuando la iglesia es un hospital de enfermos, el protagonista es Jesús, que es el médico que sana a quién? A los enfermos. ¿Quién es el protagonista en esta iglesia? ¿El médico o el enfermo? ¿Se dan cuenta que los énfasis son diferentes? ¿Se dan cuenta que los énfasis son diferentes? Y todo esto puede cambiar, esta realidad que vive el cristianismo puede cambiar cuando el cristiano comience a amar. Cuando el cristiano comience a amar. Porque cuando hay amor no hay fingimiento. Nadie tiene que actuar. Cuando hay amor nos acompañamos en el crecimiento de sanidad en Cristo. Cuando hay amor, en lugar de criticarnos, nos sostenemos y nos consolamos. Cuando hay amor, yo puedo ser lo que soy y no necesito ser un actor. Cuando hay amor, vivimos un pedacito de cielo en la tierra. Porque en el cielo, ¿sabéis lo que va a abundar? Amor. Porque en el cielo el protagonista es nuestro Dios. Los animo a que podamos vivir esta realidad, a que podamos amar. Y si a vos no te sale amar como a mí, acordate de Gálatas 5, 22 al 24, donde la primer virtud del fruto del Espíritu Santo es el amor. Así que si sos lleno del Espíritu Santo, lo primero que aparece en tu vida es la capacidad de amar. Tal vez tengamos que buscar con más ahínco y con más anhelo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén.